Buenas tardes, queridos hermanos de toda Latinoamérica. Es un gusto estar con ustedes en un medio electrónico como es Radio Abinadí, el cual proporciona un espacio de difusión para música, entretenimiento y conocimiento de todas aquellas cosas buenas, bellas, virtuosas y de buena reputación. Es un gusto enorme tener hermanos talentosos que trabajan fuerte para tener un espacio auditivo donde podemos escuchar cosas gratificantes. Un aplauso a todos los hermanos que trabajan en Radio Abinadí. Personalmente estoy agradecido por su magnífica idea. Soy el profesor Javier Tovar y les hablo desde México para compartirles estudios del Sagrado Libro de Mormón dentro de un programa que llamé El escenario mesoamericano del Libro de Mormón. Y lo llamé así porque mi profesión de investigador me llevó a cabo buscar en pueblos originarios que se llamaron Mesoamérica. Por suerte hay investigadores de otros países que estudian el Sagrado Libro y además saben de las culturas de otras regiones, por lo que ellos y su servidor, sin que nos hayamos puesto de acuerdo, nos complementamos. Aún no sabemos dónde ocurrieron los hechos del Libro de Mormón y, como lo mencioné, yo trabajo por el lado de México, Guatemala, Belice y Honduras, que integran la región de Mesoamérica, y otros investigadores lo hacen en Norteamérica, específicamente en Estados Unidos, y unos más en Sudamérica. Una cosa sí es cierta, la tierra prometida es todo el continente americano, y nunca dejaremos de estudiar el Libro de Mormón, y siendo un investigador del Sagrado Libro, compartiré algunas de mis estudios y de otros académicos para tener más herramientas y conocer un diferente panorama del texto sagrado. La idea es compartir estudios históricos y arqueológicos que con buena intención nos ayuden a comprender mejor el mensaje de la Escritura y dar un sentido espacial donde probablemente sucedieron los hechos. El Libro de Mormón lo podemos ver de dos formas, el espiritual y el académico. El principal es el que el Espíritu nos confirma que el texto es verdadero. El académico es el que sustenta lo que aprendemos. Lo llamaremos las evidencias del Libro de Mormón. Como mencioné, este estudio va dirigido al que quiere saber algo más, el que desea complementar culturalmente su aprendizaje. Es posible que le agrade imaginar escenarios donde se realizaron tantos eventos del hermoso libro. Tenemos propuestas que seguro les agradará. Los hechos históricos del texto sagrado fueron reales, así que es probable que quieran imaginar dónde llegaron los nefitas, dónde bautizaba Mormón, dónde estuvo Zarahemla. En fin, hay propuestas diferentes que les queremos compartir. Poco a poco se las iremos dando a conocer. Hablando de las páginas de introducción del Libro de Mormón para iniciar de lleno, pues el Sagrado Libro es un texto que narra la historia de un pueblo guiado por Dios, venido del continente americano. En sus páginas de introducción se habla de la visita de ángeles y de un libro enterrado en una colina, sacado y traducido por medio del joven llamado José Smith, que más adelante llegó a ser el primer profeta de la verdadera iglesia restaurada. El libro no trata solamente de civilizaciones antiguas de América, sino tiene dos objetivos bien definidos que están en su portada. 1. Sirve para mostrar al resto de la casa de Israel cuán grandes cosas el Señor ha hecho por sus padres y para que conozcan los convenios del Señor y sepan que no son ellos desechados para siempre. Y 2. Y también para convencer al judío y al gentil de que Jesús es el Cristo, el eterno Dios, que se manifiesta a sí mismo a todas las naciones. La portada del Libro de Mormón ofrece mucho más que una carátula, porque menciona muchos propósitos. Respecto a la historia de las planchas que Moroni enterró, sabemos que una vez desenterradas, hubo dos grupos de personas que fueron testigos que vieron el Libro de Mormón, un grupo de 3 y otro de 8. En 1829, en Fayette, Nueva York, Oliver Cowdery, David Whitmer y Martin Harris
declararon que un ángel de Dios se les apareció y les mostró las planchas del Libro de Mormón y que oyeron la voz del Señor, declarando que la traducción de José Smith se había llevado a cabo por el don y el poder de Dios. Además de los dos grupos de testigos del Libro de Mormón, hubieron otras personas que vieron y sintieron las planchas. Después de junio de 1829, poco después de que el profeta y Oliver Cowdery llegaran a casa de Pedro Whitmer, en Fayette, Nueva York, para trabajar en la traducción, un ángel les mostró las planchas a Mary Whitmer, la mamá de David. Varios miembros de la familia Smith reconocieron que José tenía las planchas en su poder, aunque siempre estaban cubiertas. A la familia nunca se les permitió verlas. Se ha reportado que después de sacar las planchas del cerro Cumorah, el padre, la madre y Catherine, la hermana del profeta, manipularon las planchas en una tela de lino con las que Jesús las había cubierto. Emma dijo que movía las planchas de un lugar a otro mientras ellas hacía el trabajo de la casa. Dijo, las planchas a menudo estaban en la mesa envueltas en un pequeño mantel de lino. También sentí las planchas por sobre la tela y hasta delineé su forma y contorno. Parecían flexibles como papel grueso y hacían un ruido metálico cuando el dedo pulgar movía las orillas. William Smith, el hermano menor del profeta, dijo que, aunque nunca vio las planchas, las manipuló y las sopesó envueltas en una tela y estimó que pesaban como 72 kilos. En un artículo llamado Los Testimonios de los Testigos del Libro de Mormón, escrito en el Centro de Estudios Religiosos de BYU, se encontró lo siguiente. Mientras traducía las planchas, el profeta José Smith encontró algo sumamente valioso. En las planchas, a la postre del Libro de Mormón, José Smith encontró que allí estaba escrita en forma de profecía que 3 testigos verían y testificarían de la veracidad del origen divino del preciado texto. La escritura dice así: y yo, Moroni, he escrito las palabras que se me mandaron según mi memoria, y he dicho las cosas que he sellado, por tanto no las toques con el fin de traducirlas, porque esto te está prohibido, a menos que en lo futuro Dios lo juzgue prudente. Y el 2 dice, y aquí tal vez tengas el privilegio de mostrar las planchas a aquellos que ayudarán a sacar a la luz esta obra. 3. Por el poder de Dios se mostrarán a 3, por tanto sabrán con certeza que estas cosas son verdaderas. Y 4 dice, y en boca de 3 testigos se establecerán estas cosas, y el testimonio de 3, y esta obra, en la cual se mostrará el poder de Dios, y también su palabra, de la cual el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dan testimonio, y todo esto se levantará como testimonio contra el mundo en el postrer día. Esto está en Éter 5, 1 al 4. Hay otra escritura también en el Libro de Mormón que profetiza de los 3 testigos que verían las planchas. Estos se encuentran en 2 Nefi 27:12 y 2 Nefi 11:3. Por otro lado, los apóstoles Orson Pratt y Joseph Fielding Smith entrevistaron a David Whitmer, uno de los 3 testigos, en 1878. Y esto fue lo que dijo. Fue en junio de 1829, a fines de mes, y un ángel nos mostró a los 3 testigos las planchas, supongo para cumplir la palabra del mismo. Martin Harris no estaba con nosotros a esa hora, él las vio poco después. José, Oliver y yo estábamos juntos cuando las vi. No solamente vimos las planchas de Mormón, también vimos las planchas de bronce, las planchas del libro de Éter, las planchas que contienen los registros de la maldad y las combinaciones secretas de la gente del mundo en la fecha que fueron grabadas, y otras muchas planchas. El hecho es que José, Oliver y yo estábamos sentados en un trono.
no era luz como la del sol, como la del fuego, sino que era una luz gloriosa la que apareció ante nosotros, se extendió un poco más allá, pero en medio de esta luz apareció, por así decirlo, una mesa y sobre ella muchos registros de planchas. Además de las planchas del Libro de Mormón, también la espada de Labán, los directores, o sea, la esfera que leí, los intérpretes. Los vi tan claramente como veo esta cama, y oí la voz del Señor tan claramente como he escuchado algo de mi vida, declarando que los registros de las planchas del Libro de Mormón fueron traducidas por el don y el poder de Dios. Esto es lo que estaba diciendo David Whitmer. ¡Qué interesante! Es muy significativo lo que él declaró. Y los otros testigos también vieron planchas en una mesa, además de las planchas de las cuales se tradujo el Libro de Mormón. También declaró específicamente que vieron la espada de Labán, fíjense, la liaona y los intérpretes, o sea, los artefactos que se les había prometido que se les permitiría ver, aunque no mencionó el pectoral. Además, describió la luz poco habitual que los rodeó durante la visión y finalmente, enfáticamente, declaró que cada uno de ellos escuchó una voz audible, aún la de Jesucristo resucitado, afirmando que la traducción dada por José Smith era correcta. Acerca de los dos manuscritos hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, hay un artículo llamado Análisis de los primeros manuscritos y dice que se encontraron cosas muy interesantes. Por ejemplo, las colecciones de páginas manuscritas en las que los escribas registraron el dictado de José Smith se conoce como el manuscrito original. Luego se utilizó una copia de esta transcripción, se llamó manuscrito del impresor, para componer el Libro de Mormón para su publicación. Es decir, son dos manuscritos. La colección de páginas manuscritas en las que los escribas registraron el dictado de José Smith se conoce, ya lo dije, como el manuscrito original, el cual, fíjense interesante, no contenía puntos ni comas o signos de interrogación. Y la copia de dicho manuscrito lo llamaron manuscrito de la imprenta. De los dos manuscritos, la iglesia tiene el 28% del manuscrito original y el 100% del manuscrito de la imprenta. Eso es lo que tenemos como iglesia. La traducción. Este proceso tiene muchas aristas interesantes que les quiero platicar brevemente. Por ejemplo, José Smith colocaba el Urim y Tumim o la piedra vidente en un sombrero que luego acercaba a su rostro como para poder leer de mejor forma. El sombrero realmente no tenía más que la función de esconder la luz, como cuando una persona trata de que su celular no le llegue la luz para ver más claro. Eso lo acaba de aclarar el presidente Monson. 2. El profeta dictaba por largo tiempo sin detenerse. No hacía referencia a algún libro, incluso no mencionaba las planchas. 3. José Smith deletreaba los nombres desconocidos del Libro de Mormón. La pronunciación de palabras largas fue mejorando a medida que dictaba los 116 páginas. Más adelante mejoró y aprendió a pronunciar las palabras difíciles. Durante la sesión, dice el 4, durante la sesión de traducción y después de cada secuencia dictada, el escriba le volvía a leer a José lo que había escrito para que el profeta verificara que todo estuviera bien. Si había una equivocación, se corregía. José Smith, dice el 5, iniciaba una sesión de dictado sin que el escriba le dijera dónde había quedado la sesión anterior. Esto es maravilloso. Respecto del Urim y Tumim, tenemos que cuando José Smith comenzó a traducir el Libro de Mormón por primera vez en 1828, utilizó dos piedras transparentes colocadas en el borde de un arco sujeto a un pectoral.
José recibió estos artefactos, conocidos como los intérpretes nefitas, al mismo tiempo que se le confiaban las planchas de oro. Ahí mismo fueron sacadas cuando sacó las planchas. En una entrevista de 1891, publicada por primera vez en 1924, el hermano menor de José Smith, William, declaró que las piedras estaban conectadas a una varilla que podía sujetarse al peto y sellarse como un par de anteojos. Sin embargo, por conveniencia es posible que José pronto haya quitado al menos una de estas piedras de su soporte y la haya colocado en un sombrero para protegerla de la luz ambiental mientras la miraba. En 1829 apareció un artículo en el Palmyra Freeman que citaba al mismo José Smith diciendo lo siguiente: al colocar los anteojos en un sombrero y mirarlo, podía interpretar a los personajes. En otras ocasiones José usó lo que se ha dado en llamar piedra vidente. El profeta mismo se negó a explicar los detalles del proceso de traducción, excepto para decir repetidamente que fue realizado por el don y el poder de Dios. Cualesquiera que hayan sido los detalles particulares, está claro que el pectoral y los intérpretes eran artefactos vinculados y que fueron preparados para el propósito de traducirlos. Por supuesto, los primeros santos no tardaron mucho en darse cuenta de que los intérpretes y las piedras videntes de José eran en cierto modo similares al Urim y Tumim del Antiguo Testamento, los cuales significan luz y perfección. El mismo José Smith usó el término Urim y Tumim para referirse a estos dispositivos allá en el año 1836. Bueno, y otro tema que tenemos más es acerca de Cumorah. Ya que estamos estudiando, iniciando el curso, o más bien la lectura del Libro de Mormón y dando la explicación, pues siempre está la pregunta de dónde está el Cerro de Cumorah. Pues por mucho tiempo ha existido confusión en los lectores del Libro Mormón. Algunos creen que Cumorah está donde el profeta José Smith desenterró las planchas sagradas. Otros creen que no es así. Dicen que es donde se llevaron a cabo 2 guerras mencionadas en el Libro de Mormón. Bueno, el Sagrado Libro narra una historia relacionada a un importante cerro con 2 nombres, con 2 eventos diferentes. Se llamó Rama y Cumorah. El mismo cerro se llamó Rama y Cumorah. Bueno, en la batalla jaredita, el primer evento importante tiene que ver con la época jaredita antes del año 600, antes de Cristo. Se dice que en esa batalla murieron millones de jareditas en un lugar llamado Rama. Pero por otro lado tenemos que el segundo suceso tiene que ver con otra batalla. Esta vez los nefitas contra los lamanitas en el año 385 después de Cristo. El profeta Mormón, padre de Moroni, encabezó al ejército nefita en una batalla que libraron contra los lamanitas. La crueldad de la batalla acabó con el triste final en donde solo quedaron vivos 24 nefitas y su ejército, que era de 230,000 guerreros, pues los lamanitas los vencieron. Ambos sucesos, la jaredita y la nefita, sucedieron en el mismo cerro. Los jareditas, repito, le llamaron Rama y los nefitas le llamaron Cumorah. Como dato interesante, debemos recordar que al otro lado del mundo, allá en Jerusalén, también hubo un cerro llamado Rama. Ese cerro tuvo el mismo nombre que el de los jareditas y el de los nefitas y está registrado en la Biblia en 2 Samuel 19:22 para que los que quieren verificar. Siguiendo con el tema del cerro Rama o Cumorah, Moroni relató que en ese mismo cerro su padre mormón había ocultado los anales que eran sagrados para los fines del Señor. Es decir, en un cerro con 2 nombres, Rama por los jareditas, Cumorah por los nefitas, se llevaron a cabo 3 eventos importantísimos. 1, una batalla entre los jareditas antes del año 600 a.C. 2, la batalla final entre nefitas contra lamanitas en el año 385 después de Cristo. Y 3, el enterramiento de algunas planchas sagradas por medio de Mormón en el año 385 después de Cristo también. En efecto,
En el cerro de Cumorah, Mormón escondió todas las planchas que el Salvador le había confiado, pero unas pocas las entregó a su hijo Moroni, quien 36 años antes, después añadió algunos escritos más. Esas planchas fueron a la larga el Libro de Mormón y fueron enterradas muy lejos del Cerro de las Batallas mencionadas. Para tener una idea de dónde está Cumorah, iniciemos con el posible significado. Ha sido muy difícil su traducción, pero el maestro Adán Rocha, un compañero amigo nuestro, ha propuesto que la palabra se puede deletrear en hebreo Cum, que significa levantarse, Mor, que significa luz, y Ra, que significa meseta. Así que Cumorah significaría la meseta que se levanta en la luz. Ahora, ¿qué características topográficas y geográficas debe de tener el cerro de Cumorah? Pues bien, este cerro debe tener las siguientes características de acuerdo a las escrituras que vemos en el Libro de Mormón. Debe tener una región de muchas aguas, ríos y fuentes. Debe estar en una costa. Debe ser grande tanto como para alcanzar ver miles de cuerpos. Debe estar en una zona volcánica. Debe ser un referente muy conocido y muy significativo. Debe haber vestigios de 2 lenguajes. Debe haber mucha arma prehispánica. Y la mayoría de los estudiosos del texto sagrado ubican a Mesoamérica como el área cultural donde se llevan a cabo los eventos del Sagrado Libro. Con este supuesto, el cerro de Cumorah debió estar en esta área cultural y no en otra, aunque como lo dije al principio, tenemos personas investigadores de otras regiones como en Sudamérica o Norteamérica que dan su propia opinión. Bueno, pues nosotros en Mesoamérica tenemos estas propuestas y la primera pues la dio a conocer David Palmer, con su libro El Cerro del Vigía, que se encontraría en la zona olmeca, cerca de una población llamada San Andrés Tuxtla. Otro lugar también nuevo es la propuesta de Pajapán. Esta es una propuesta nueva y poco conocida. Es un cerro, es una montaña que se propuso porque pues desde la cima se logra ver el cerro, abajo hay un gran valle, hay culturas del tiempo de los jareditas y hay culturas del tiempo de los nefitas, hay 2 idiomas y está en un lugar cercano donde se fabricaba la obsidiana, que eran los cuchillos, que eran las cosas filosas de la época prehispánica. Ahora bien, a más de 1000 kilómetros de distancia de lo que fue Mesoamérica, en 1823, Moroni escondió las planchas cuando estaba allí alrededor del 421 después de Cristo. Bueno, pues José Smith escribió que cerca de la aldea de Manchester, condado de Ontario, estado de Nueva York, se levanta una colina de tamaño regular y la más elevada de todas las montañas, pues se alcanza a ver un cerro. Debajo de una piedra estaba a buen tamaño las planchas depositadas en una caja de piedra. Del anterior escrito podemos ver que José Smith no mencionó que el cerro se llamara Cumorah. ¿Por qué razón? Pues porque no se llamaba así. El nombre se lo pusieron después como un simbolismo o como una conmemoración, incluso por alguna otra razón, pero no se trata del cerro Rama o del cerro Cumorah de los nefitas, repito, donde José Smith sacó las planchas metálicas, no se llamaba Cumorah. Ese fue un nombre que le dieron posteriormente los mismos hermanos de la iglesia restaurada. Entonces, en la restauración del Evangelio, ¿quién empezó a hablar de Cumorah? Bueno, pues parece ser que fue Oliverio Cowdery quien llamó Cumorah al cerro de Nueva York y no sabemos bien la razón por qué le puso ese nombre, pero sabemos que desde la época de la restauración muchos miembros y algunas autoridades pues dieron su opinión respecto a la ubicación de Cumorah y como dije anteriormente, aún nadie sabe con exactitud su localización, pero en resumen es señalado porque es difícil de aceptar que el cerro de Manchester, Nueva York, donde José Smith encontraron las planchas, fue Cumorah. Ese nombre lo dieron en la época de restauración, tal vez como un símbolo de un lugar sagrado. Lo que sí quiero remarcar es que efectivamente los hechos del Libro de Mormón, los personajes del Libro de Mormón
fueron reales, fueron verdaderos. Así como hubo un cerro de Cumorah, eso es irrefutable, está escrito en el Libro de Mormón. En dicho lugar hubieron batallas entre jareditas y siglos después, la batalla final entre los nefitas y lamanitas. Varios autores propusieron a Mesoamérica como un lugar donde puede estar Cumorah, pero como ya dije, hay dos propuestas importantes que podrían calificar para ser el Cerro Cumorah. Uno es el Cerro del Vigía, que está en la zona cultural olmeca, y la otra propuesta, la más reciente, en el Cerro de Pajapán, también en la zona olmeca. Son propuestas, vamos a esperar a ver qué sale más adelante. Pues por ahora es todo. Espero que les haya gustado la información. Los invito a que visiten la página de Facebook, Arqueología del Libro de Mormón, y por supuesto que sigan atentos a la programación de Radio Abinadí. Un abrazo a todos, gracias y hasta la próxima.